Y de repente, un día despertamos y todo cambió. En Disney se apagó la magia. La muralla china no era tan fuerte como pensábamos. Nueva York resultó que sí puede dormir. Y ningún camino quiere conducir a Roma. Los abrazos y los besos se transformaron en armas muy peligrosas. Y la escasez de productos solo nos demuestra, una vez más, de lo egoístas que podemos llegar a ser. Un virus se corona como dueño del mundo y nos damos cuenta de lo frágil que somos como especie. A lo largo de su historia, la humanidad ha enfrentado numerosas pandemias y casi la totalidad de ellas se han presentado en Bolivia. La variedad de climas, desde el tropical hasta el polar, sus altas montañas y la profundidad de sus valles, su mediterraneidad rodeado de varios países, hacen de Bolivia un país dotado de condiciones para la propagación de enfermedades que solo dejan luto a su paso. Es por eso que en este video te voy a contar cuáles fueron las 6 pandemias más letales en la historia de Bolivia. La viruela. Cuando llegó la colonización desde Europa hace ya más de 5 siglos, entre otras cosas trajo consigo la viruela. Entre 1790 y 1791, Fray Mingo, documentalista del convento San Francisco de Tarija, dijo que una de las armas para evangelizar a los chirihuanos que vivían en las tierras chaqueñas fue la epidemia. Estoy convencido al verlos ahí en los montes, comiendo sus raíces y contagiados por la viruela, que aceptarán sin duda el evangelio, dijo el documentalista franciscano. En 1861 la viruela se presentó en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Y para 1889 la epidemia ya había acabado con el 10% de la población boliviana. Finalmente en 1902 llegó la vacuna y se encomendó al Servicio Nacional de Vacunación distribuirla en todo el país. Y en 1969 la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada por completo la viruela en Bolivia, pero dejando atrás unas 100.000 personas muertas por la viruela solo en Bolivia. La malaria. El cronista español Pedro Cieza de León relata que la conquista de la zona de los Yungas fue difícil para los conquistadores españoles, debido a una extraña enfermedad que empezaba con fiebres muy altas, escalofríos y mucha sudoración. Los indígenas la llamaban chuchu, pero fue conocida como malaria. A principios de 1920 los registros oficiales establecen que en un pueblo cochabambino de la villa de Taboada, hoy conocido como Misque, solo sobrevivieron 750 de sus 3.000 habitantes por un brote de malaria. En la Guerra del Chaco de 1932 a 1935, la malaria fue otro enemigo de las tropas bolivianas. El brote fue letal, ya que se calcula que el 70% de los soldados bolivianos murieron por malaria y no como resultado del enfrentamiento bélico con Paraguay. Y los sobrevivientes de la guerra, al retornar a sus hogares, expandieron la enfermedad por toda Bolivia, llegando a declararse desastre nacional. Para 1941 se atendieron más de 81.000 infectados en todo el país por malaria, dejando un saldo de más de 100.000 muertos en Bolivia. Fiebre amarilla. El primer registro de una epidemia de fiebre amarilla registrada en Bolivia data del año de 1856, donde se registraban 1.000 fallecidos en las provincias Omasuyos y Larecaja del norte de La Paz. En 1887 otro brote apareció en la provincia cordillera del departamento de Santa Cruz y amenazó a varias poblaciones del departamento de Chuquisaca.
A la zona fue enviada una comisión de 3 médicos, de los cuales enfermaron 2 y uno de ellos falleció. En 1949 y 1950 la fiebre amarilla ya casi se encontraba en todo el país, ya que llegó hasta las tierras bajas, Beni, Chuquisaca y Tarija. Y en 1991 se presentó el último brote de fiebre amarilla en Bolivia, presentándose centenares de casos en Noryungas y El Chapare, donde miles de personas murieron. La gripe española. El 21 de marzo de 1919, el diario paceño El Tiempo titulaba: Los estragos de la gripe en La Paz. El número de fallecidos ayer alcanza 17. Y el 20 de junio de ese mismo año, la portada del Diario de la Mañana decía: las epidemias empiezan a hacer estragos en la población infantil. Y entre 1919 y 1920, más de 100.000 personas murieron contagiadas. Y en ese entonces, la población de Bolivia solo llegaba a 1.7 millones de habitantes. Es decir, que casi el 6% de la población murió contagiada. Y la asesina se llamaba gripe española y se ensañaba con los niños menores de 2 años. La peste bubónica. En 1921, cuando el país aún afrontaba la epidemia de gripe española, se presentó un letal brote de peste bubónica en la localidad Patcaya del departamento de Tarija, que luego asolaría a todo el sur del país. Según contaron algunos testigos, a los enfermos por peste bubónica se los quemaba junto a sus casas y luego se los depositaba en fosas comunes. Fue un hecho sin precedentes en Bolivia, ya que la peste acabó con 1.000 de los 3.000 habitantes que tenía Tarija en ese entonces. Y el brote de peste bubónica solo se pudo contener con un cordón sanitario extremadamente estricto: el cólera. En agosto de 1991 se diagnosticó el primer caso de cólera en un agricultor del valle paceño de Río Abajo. Y a finales de 1992 la enfermedad ya había atacado a más de 23.000 personas en todo el país y dejado 416 fallecidos. Es una enfermedad que provoca diarrea y deshidratación severa. La transmisión del cólera en principio fue incontrolable. De La Paz pasó a Cochabamba y de ahí a todo el país. El cólera se transmite por el consumo de agua o alimentos contagiados por la bacteria. La insalubridad y la falta de servicios básicos fueron aliados de la epidemia y Bolivia se tuvo que declarar en emergencia nacional. La primera semana del año de 1992, un brote explosivo se presentó en Cochabamba y de ahí se expandió a todo el país, donde se presentaron casos en 8 de los 9 departamentos de Bolivia, donde el único departamento que se salvó fue el departamento de Pando. Se combatió la enfermedad con un plan coordinado. Fue una batalla dura, pero vencimos. Tristemente, con más de 800 personas fallecidas por el cólera. Es verdad que hoy en día no solo Bolivia, sino todo el mundo está enfrentando una nueva pandemia que nos tomó a todos por sorpresa. Pero siempre logramos salir adelante de las diferentes enfermedades que asolaron a nuestro planeta a lo largo de la historia. Y esta vez no será la excepción. Solo cuidémonos mucho, sigamos las recomendaciones, respetemos las cuarentenas, quedémonos en nuestras casas. Que sí, puede que parezca difícil, que tal vez es mucho tiempo, pero es insignificante comparándolo con el resto de vida que tenemos por delante. Ya saben que yo soy Julio González, espero que este video les haya gustado mucho y nos vemos hasta el próximo video. Chao, gente bonita.